Dices que leíste el libro. Bueno, pues ni modo. Buenas tardes a todos. Primero que nada, estoy muy contento de estar acá porque Alberto y yo somos amigos desde hace ya muchos años y también ya llevábamos un rato de no vernos. Sabía además que venir a la presentación del libro no solo era la oportunidad de saludar a Alberto y a su familia, sino además sabía que me iba a topar con colegas periodistas de mucho tiempo. Entonces, ese contexto importa porque además nos conocimos precisamente en una época en donde se desarrolla buena parte de la novela. Así es de que estoy hablando de principios de los 90, cuando los dos empezábamos nuestra carrera. Patricia ya era una periodista reconocida, ella es mayor que nosotros. Historia, discutiremos después. Pero eran de nuestros primeros empleos, ahí trabajamos juntos en El Economista cuando nos invitaron a formar la sección política del periódico. Después coincidimos en el periódico Reforma, en efecto, y finalmente coincidimos, cada quien en su medio, en una campaña electoral en el año 2000, que fue muy intensa y que significaba pues, vernos prácticamente todos los días. Él ya como periodista de televisión y yo todavía de prensa escrita. Pero insisto, de todo ese tiempo nos conocemos y hemos caminado juntos un buen rato en su trayectoria profesional. Por supuesto, ya me tocó seguirlo de lejos porque nunca nos invitó a Londres cuando estaba en la embajada. Pues sí. No fuiste Ahora nunca. Sabiendo que podríamos habernos quedado hasta en la casa del embajador, nunca nos invitó. ¿Doble reclamo? ¿No? Pero bueno, ni modo, así de egoísta es. Pero bueno, insisto, no he seguido toda su trayectoria en la carrera, en la parte diplomática y de comunicación. Ustedes saben que lo mismo ha estado en Canadá, que en Reino Unido, que en Estados Unidos, particularmente en San Diego. En una carrera pues que ya lleva un buen rato, ¿no? ¿Cuántos años llevas? Ya 20 años en carrera diplomática, yo creo, ¿no? Como del 2002. Sí, ¿verdad? Como Sí, el pues ya. 2002. Desde Ya que es un rato. naciste, bebé. Desde el 2002. Naciste diplomático. Sí, o sea, era un joven practicante, Alberto, cuando estabas en esas. Pues seguro tenías 18, 19 años más o menos. Es correcto, completamente. E insisto que el contexto importa para empezar ya a hablar del libro, porque sin duda es un libro de un periodista. Y eso es una marca a lo largo de las 250 páginas que además a Elisa y a mí nos hizo leer en un formato muy práctico, que es digital. Porque todavía se imprimía el libro. Sí, o sea, lo tuvimos que leer en el celular. Pero insisto que es un libro de un periodista porque quizá habría que subrayar que es un libro lleno de realidad. Y eso lo hace, aviso, porque sé que, pues como ustedes son amigos, parientes de él, están comprando su libro, prepárense porque es un libro duro, no es un libro sencillo a partir de los temas que aborda. Y lo digo porque esa es precisamente una de las realidades a los que los periodistas nos enfrentamos cotidianamente. Esa es parte de nuestro trabajo, las malas noticias y lo duro que además en más de una ocasión no necesariamente sale al aire, pero empezamos a cargar historias durante mucho tiempo y esa es además otra característica que me importa subrayar del libro de Alberto, que es un libro con historias cargadas por años, historias verídicas que pues ya nos dirá Alberto, creo, necesitaba contar de maneras distintas a las que usó en su momento, porque insisto, fue periodista de prensa escrita, fue periodista también de televisión y le tocó narrar seguramente más de una de estas historias, pero no siempre tiene uno la posibilidad de descargar todo lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes en tus coberturas, y ahora tiene Alberto la oportunidad, insisto, de descargarlas en este libro. Advierte él mismo desde el principio que por eso son algunas historias reales, en donde la ficción evidentemente está presente, pero que el que sea ficción no significa, insisto, que no tenga una ancla importante en la realidad. Incluso diría
que hay momentos, Elisa y Alberto son por supuesto los especialistas, pero hay momentos en donde creo que podemos hablar no solo del periodista, sino del periodista de televisión, porque se le nota en algunas escenas, en algunas escenas cortas, en algunas descripciones visuales, que tiene este oficio televisivo, ¿no? Que ustedes podrán notar, insisto, a lo largo de las 250 páginas. Es la historia, pues, que nos habla de temas tan duros que quizá una de las características de nuestros inicios de carrera es que explotaron, ya existían, pero explotaron periodísticamente nuestros tiempos. Es decir, la violencia, sin duda, la corrupción, la pobreza, el abandono institucional, son temas que, aun cuando han estado presentes durante mucho tiempo, creo que Elisa, Alberto y yo, que somos más o menos de la misma generación, obviamente Elisa mucho más joven, pero son temas, insisto, que explotaron periodísticamente a nuestra generación. A nosotros nos tocó en buena medida hablar de esto, hablar de estos temas e incluso cubrirlos. Déjenme presumirles, porque finalmente es la fiesta de Alberto y hay que presumir a Alberto que cuando hablamos de corrupción, precisamente esos fueron algunos de los trabajos centrales como periodista en su época, porque él fue el que logró documentar en su momento la corrupción de Raúl Salinas de Gortari en Conasupo, que lo llevó a la cárcel, porque todos nos acordamos que terminó en la cárcel por el caso José Francisco Ruiz Massieu, pero no es un detalle menor que en realidad solo estuvo en la cárcel y además acusado y encontrado culpable por el fraude en Conasupo que en su momento le tocó revelar a Alberto. Entonces, por eso digo que son temas que nos tocó enfrentar, cubrir, contar y para más de uno incluso descubrir